¿Alguna vez te has preguntado cómo llegó a nuestras manos ese libro tan antiguo y tan influyente llamado la Biblia? No es como si un día alguien se sentara y escribiera de principio a fin todo lo que conocemos hoy. La historia de su creación es un viaje fascinante a través de milenios, continentes e idiomas. Así que, acompáñame a desentrañar el increíble proceso de cómo se escribió la Biblia. Para empezar, tenemos que entender que la Biblia no es un solo libro, sino una biblioteca entera. Es una colección de 66 libros distintos, escritos por más de 40 autores diferentes a lo largo de aproximadamente 1500 años. Imagínate, desde reyes y profetas hasta pescadores y médicos, personas de todos los ámbitos de la vida contribuyeron a su formación. Todo comienza mucho antes de que existiera la escritura como la conocemos. Las primeras historias, como las de Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, se transmitían oralmente, de generación en generación. Eran los relatos que los padres contaban a sus hijos alrededor del fuego, preservando la historia y las creencias de su pueblo. Esta tradición oral era increíblemente precisa. En esas culturas, la memoria era una herramienta muy valorada y entrenada. El primer gran paso hacia la Biblia escrita se da con Moisés, alrededor del año 1400 a.C. La tradición nos dice que fue él quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá. Aquí encontramos las historias de la creación, el diluvio, y la historia de los patriarcas, pero también las leyes y mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí. Estos textos se escribieron en rollos de papiro o pergamino, usando una forma antigua del hebreo. A partir de ahí, durante los siguientes 1000 años, se fueron añadiendo más y más libros a lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel escribieron sus visiones y mensajes. Reyes como David y Salomón contribuyeron con salmos y proverbios llenos de sabiduría y poesía. Cada libro se añadía a la colección sagrada, copiado a mano con un cuidado extremo por escribas dedicados que creían estar manejando la palabra de Dios. Estos escribas, conocidos como masoretas, tenían un sistema riguroso para evitar errores. Contaban cada letra, cada palabra y cada renglón para asegurarse de que cada copia fuera una réplica exacta del original. Si encontraban un solo error, el rollo entero se descartaba. Así de serios se tomaban su trabajo. Ahora, demos un salto en el tiempo hasta el siglo III a.C. Para ese entonces, muchos judíos vivían fuera de Israel y hablaban griego, el idioma común de la época gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Por eso, se hizo necesaria una traducción. En Alejandría, Egipto, un grupo de 70 eruditos judíos tradujo las escrituras hebreas al griego. Esta versión se conoce como la Septuaginta, y fue la Biblia que usaron muchos de los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles. Y esto nos lleva directamente al Nuevo Testamento. Después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, sus seguidores comenzaron a contar sus historias. Al principio, de nuevo, la tradición era oral. Los apóstoles y otros testigos presenciales viajaban y compartían las enseñanzas de Jesús y los milagros que habían visto. Pero con el tiempo, a medida que la iglesia crecía y los testigos originales envejecían, surgió la necesidad de tener un registro escrito y permanente. Entre los años 50 y 100 después de Cristo, los apóstoles como Mateo, Juan y Pablo, y otros líderes como Marcos y Lucas, comenzaron a escribir. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan la vida y el ministerio de Jesús desde 4 perspectivas diferentes, pero complementarias. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, narra el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Luego tenemos las cartas, o epístolas, escritas por apóstoles como Pablo, Pedro y Juan a las nuevas comunidades cristianas, ofreciendo guía, corrección y aliento. Finalmente, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, ofrece una visión profética del fin de los tiempos. Todos estos libros del Nuevo Testamento se escribieron originalmente en griego koiné, el griego común de la gente del pueblo. Esto fue clave, porque hizo que el mensaje fuera accesible para una audiencia muy amplia en todo el Imperio Romano. Una vez que todos estos libros estuvieron escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, surgió una nueva pregunta: ¿cuáles de todos los escritos que circulaban debían ser considerados sagrados y autoritativos? Este proceso se conoce como la canonización. Para el Antiguo Testamento, la comunidad judía ya tenía un consenso bastante claro sobre qué libros formaban parte de sus escrituras mucho antes de la llegada de Jesús. Para el Nuevo Testamento, el proceso fue más gradual. Durante los primeros siglos de la Iglesia, los líderes cristianos evaluaron los diferentes escritos basándose en ciertos criterios. Por ejemplo, ¿fue escrito por un apóstol o alguien cercano a uno? ¿Era consistente con la enseñanza de los otros libros aceptados? ¿Había sido ampliamente aceptado y utilizado por las iglesias desde el principio?
No fue una decisión tomada por un solo hombre o en un solo día. Fue un proceso de reconocimiento que duró varios siglos, guiado por la creencia de que el Espíritu Santo estaba guiando a la Iglesia. Finalmente, en concilios como el de la Odisea y el de Cartago a finales del siglo IV, la Iglesia confirmó oficialmente la lista de los 27 libros que hoy componen nuestro Nuevo Testamento. Con el canon ya establecido, el siguiente gran desafío era la preservación y la traducción. Durante la Edad Media, los monjes en monasterios de toda Europa se convirtieron en los guardianes de las Escrituras. Pasaban sus vidas en salas de escritura, llamadas scriptoriums, copiando meticulosamente la Biblia a mano, a menudo decorando los manuscritos con ilustraciones increíblemente detalladas. Gracias a su trabajo devoto, la Biblia sobrevivió a la caída de imperios y a la agitación de la historia. Luego, un avance tecnológico lo cambió todo, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV. La primera gran obra que Gutenberg imprimió fue, precisamente, la Biblia. Esto revolucionó el acceso a las escrituras. De repente, los libros que antes tardaban meses o años en copiarse a mano, podían producirse en masa. El precio bajó drásticamente y, por primera vez en la historia, la Biblia podía estar en manos de la gente común, no solo del clero o la nobleza. Este fue también el catalizador de la Reforma protestante. Figuras como Martín Lutero, William Tyndale y otros, creían firmemente que todos debían poder leer la Biblia en su propio idioma. Se embarcaron en la peligrosa tarea de traducir la Biblia del latín, griego y hebreo a lenguas vernáculas como el alemán y el inglés. Muchos arriesgaron, y algunos perdieron, sus vidas por este trabajo. Hoy en día, la Biblia es el libro más traducido y más vendido de la historia de la humanidad. Está disponible, completa o en porciones, en más de 3.000 idiomas, llegando a más del 90% de la población mundial. Desde los antiguos rollos de papiro hasta las aplicaciones digitales en nuestros teléfonos, el viaje de la Biblia es un testimonio de su increíble resistencia y su profundo impacto en la civilización. Así que, la próxima vez que abras una Biblia, recuerda la increíble historia que tienes en tus manos. Es el resultado de un proceso milenario que involucró a docenas de autores, innumerables escribas, traductores valientes e innovadores tecnológicos. Es una biblioteca que ha sobrevivido al tiempo, ha cruzado culturas y ha transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Una historia de fe, dedicación y una creencia inquebrantable en el poder de la palabra. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través del tiempo. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre temas fascinantes como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.